Bueno, estamos con Lucas Diach, un personaje, una persona interesante por sus múltiples aspectos que yo he ido conociendo en estos últimos años. Rosarino, familia rosarina, si no me equivoco, fanático de Central, futbolero, corre descalzo, creó una secta de los mesiánicos completamente a contramano en un país donde predomina la iglesia maradoniana. Él creó una secta llamada los mesiánicos, adictos a Messi, obviamente. Y entre sus múltiples hazañas se cuenta el de haber sido candidato a vicepresidente de la Nación junto con Ernesto Sanz. Parece que algo sucedido hace milenios, ¿no? Y sin embargo fue hace nada más que 5 años, ¿no? En un mundo cada vez más rápido, en un país que es vertiginoso. Fue el candidato a vicepresidente. Después al Banco Central, acompañando la gestión de Sturzenegger, y después al Nación, si no me equivoco, acompañando a González Fraga. Así que tenemos un montón de temas para hablar, desde los de interés general a los específicos, algunos relacionados con, como él estuvo muy cerca del tema económico y es uno de los más polémicos del periodo de Cambiemos, no voy a dejar de preguntarle por el tema, pero también para mirar al futuro, ¿no? ¿Dónde estamos? Hoy hay una noticia que en realidad, no sé, vos me confirmarás, Lucas. Lucas estuvo muy activo en el tema de digitalización y facilitar el acceso a todo lo que sea trámite bancario y cuentas bancarias a través de la tecnología digital. Hoy aprobaron algo relativo a la unificación de las QR, que te voy a pedir que me expliques y que me digas si tiene que ver con tus proyectos. Pero antes que nada, la primera pregunta va dirigida, es la que está esperando toda la audiencia, que es, ¿Maradona o Messi y por qué? Qué difícil, Fernando. Primero, además de agradecerte la invitación y agradecerte lo que haces por Argentina, porque digo, la verdad que luchás por tus representados, que es lo que tiene que hacer un legislador y una persona pública. Además, te quiero agradecer por algo públicamente que la gente no sabe, es que este año tuve un tío enfermo, necesitaba una donación de sangre cero negativo, que es el No hagas grupo eso, no hagas más eso. difícil, y me escribió Fernando por DM sin hacerlo público, porque yo pedí en Twitter donantes y se ofreció, la verdad que un gesto que además, esto no te lo dije, pero él era iglesista fanático, mi tío, ¿no? Digo, sigue siendo, por suerte salió bien de la operación, así que quería agradecerte eso también. No quería dejar de decirlo. Maradona o Messi Dale, dale, dale para adelante. me cuesta mucho Maradona o Messi porque soy muy, muy futbolero. Viste, el futbolero, eh, más el de mi generación que vivió ese gran Maradona, es como algo que está en nuestra piel, viste, más allá de todos los cuestionamientos. Me pegó mucho. De hecho, al día siguiente fui en bici a Fiorito, viste, a ver realmente cómo era nunca había ido, el lugar donde nació Maradona. Pero bueno, Messi también es una admiración estética. Lo veo como ahí sí algo donde no debería haber mucha grieta, de los futboleros por lo menos, ¿no? Donde el que aprecia el fútbol es Maradona y Messi. eh, Diego, que tenía esas cosas tan, declaraciones tan suyas, una vez dijo una que hoy sería criticada por cómo lo dijo, el negro está caliente porque quedó tercero en el podio, refiriéndose a Pelé. Y una manera de hermanarse él con Messi, diciendo, nosotros somos el uno y el dos, no importa en qué orden, me parece una gran frase para contestar tu pregunta. Está bueno. Fiorito era alucinante. Yo hace mucho que no voy, pero una vez fui justamente para hacer un programa con Maradona sin Maradona, como conté la semana pasada, y es alucinante, ¿no? Es un mundo tan particular. No, me parece interesante, me parece que en muchas cosas Messi es un jugador y una figura del siglo XXI, ¿no? En todas sus características. Y Maradona es una gran figura del siglo XX, por su estilo de juego, ¿no? Por esa cosa
del 10 alrededor del cual gira todo el sentido del equipo, pero también por su concepción, ¿no? Su concepción del mundo, de la vida, el héroe popular, el que se va y se inmola, todas cosas muy siglo XX, muy raras, ¿no? Sí, yo Así que nunca, estuvimos charlando. te comparto con este comentario. Siempre es esta analogía, Maradona es como Argentina, ¿no? Los recursos naturales, pero medio desperdiciados. Me pareció siempre una analogía un poco burda, pero cuando uno piensa la trayectoria, Maradona es un poco la trayectoria argentina en muchos sentidos. O sea, en términos de una parábola, algo que, viste, empieza en el barro, como Argentina, un país que empezó medio de la nada, tiene su boom, conquista el mundo, esa relación con los ingleses ambivalente, llega a lo máximo y después sí, es como que eso se acaba y se la pasa como buscando atajos para el éxito, digamos. Hay algo de analogía que uno puede hacer en la parábola de Maradona con la parábola de Argentina, ¿no? Víctima después, obviamente, de la desorganización, de los ciclos violentos. Hay muchas cosas en las que hay algo análogo ahí. Coincido con lo que decís además de los siglos, ¿no? Sí, bueno, fue el tema del sábado pasado, me alegro que Ah, coincidamos ok. porque resumiste en una frase lo que a mí me llevó un par de horas. Eh, Te odio por eso, pero está bien. Bueno, la segunda pregunta que la gente está esperando es que nos expliques por qué somos sapiens y qué quiere decir esto. Porque tenés un libro sobre eso, no es que simplemente tenés una afición, sino que la has desarrollado, la has escrito. Explícanos rápidamente, porque claramente no es el centro de este café, pero la curiosidad, por lo menos la mía, es muy grande. Bueno, gracias por la pregunta. Por si me preguntabas eso, tengo acá el libro que se llama Como Sapiens, que sacamos este año, saqué. Eh, digamos, un poco la pregunta del libro es, ¿en qué medida el animal que nosotros somos, con la historia que tiene, que en parte la recorro, digamos, la historia de las especies antecesoras, etcétera, ese animal, que es como cualquier otra especie, según la teoría de la evolución, con sus particularidades, en qué medida está en equilibrio o no con la vida que llevamos? ¿Cuáles son las dimensiones donde hay más una tensión entre la vida que llevamos adelante y, por así decirlo, aquello por lo que evolucionó ese animal? Ese animal evolucionó en un lugar específico, en África, en un momento, con ciertas características físicas, cierta manera de conseguir el alimento. Eso implica que era un animal que hacía ejercicio, que comía de cierta manera, básicamente carnes y frutas y verduras, pero no tanto harinas, azúcares, etcétera. Eh, bueno, hablo en el libro bastante sobre el sexo también, la pregunta de cómo era el ser humano original en relación al sexo, la monogamia, la no monogamia. Son como todos estos temas que trato en el libro, mucho de divulgación, de cosas que han escrito otros, pero también bastante salpicado con anécdotas personales. Fui a África, a donde están los primeros huesos del Homo sapiens. En fin, tiene bastante de estos elementos, pero el punto central es este de, de la tensión entre el animal que somos y la vida que llevamos, que creo que varios de los males de la humanidad, muchos de ellos de salud, por ejemplo la obesidad, tienen que ver con eso, con el animal este no está preparado para el sedentarismo, para el tipo de comida que tenemos, etc. Ese es un apretadísimo resumen, ¿no? Pero espero haber despertado la curiosidad al menos. Sí, a ver si coincidimos en algo también que no sabíamos. Yo algo he escrito sobre el tema en términos políticos y a mí me parece que hay dos rasgos que determinan de alguna manera la política y la economía del siglo XXI, que están directamente relacionados con con ese animal que se crió en un ambiente que tenía dos características. Primero, era un contexto de extrema escasez, donde sobrevivían solamente los que acumulaban mucha riqueza en términos de alimentos, abrigo, ¿no? Escasez y locura por la acumulación más allá de las necesidades concretas. Me parece que eso explica muchas características de las peores del capitalismo, sin, sin por eso cuestionar todo el sistema, pero me parece que ese es un elemento que existe negativo. Y otro, el control del territorio, que era decisivo, porque del territorio vos extraías en la etapa de los cazadores-recolectores
la caza y la recolección. Si no controlabas el territorio, no tenías comida y morías. Bueno, creo que también la obsesión por el territorio en un mundo tecnológico cada vez más desterritorializado, seguimos, por ejemplo, aferrados a concepciones del Estado que son eminentemente territoriales, ¿no? Y que eso explica, me parece, también bastante de la política del siglo XXI. ¿Te metiste en eso? ¿Te parece que son cosas Está, razonables o está- locuras mías? está buenísimo, hay mucha discusión. En este Boca River es como le llamamos paleolítico neolítico. ¿Qué quiere decir esto? Cazadores, recolectores y después viene la agricultura. Esa es casi la gran revolución de la humanidad, comparable o mayor en sus efectos a la revolución industrial. Empezó a ocurrir hace 10.000 años en Asia. Eh, y en verdad, algunos de los elementos que das vos quizás son más una vez que empiecen esas sociedades donde, digamos, vos pensás que en el cazador-recolector la acumulación era un poco más difícil, porque vos cazabas un animal, lo ahumaban un Tecnológicamente. poco, pero... Y algunos, esta es una discusión, pero tiene una visión más romántica de esa época donde era más de compartir, en gran parte porque es perecedero, ¿no? Entonces, existe la visión donde lo que vos apuntás en realidad parece un poco después y es más cultural cuando empieza la acumulación, cuando empieza la agricultura, el grano, los silos, las desigualdades, ¿no? Entonces, esos rasgos que comparto, que son como algo que no nos gusta del capitalismo, no sé si son intrínsecamente del animal humano o de cuando esta gran revolución agrícola ocurre que cambia nuestra manera de alimentarlos, nuestra manera política, el territorio se vuelve más fijo, ¿no? Porque el cazador-recolector tendía a ser un poco más nómade, pero bueno, da para mucho, no quiero invadir con esta pasión mía todo el café, Fernando, pero buenísimo tu comentario. Bueno, vamos a lo más reciente, empezando por el pasado cercano. Eh, el gobierno de Cambiemos, en mi opinión, fue un gran gobierno que en la mayor parte, en la absoluta mayoría de los ministerios y de las áreas, fue efectivamente el mejor equipo de los últimos 50 años. La gran crítica, cuando se critica y cuando se tilda inclusive de inútiles y este tipo de aberraciones que se nos dicen, en general apuntan directamente al tema económico. Yo creo, tengo mi propio balance del tema, me parece que de ninguna manera el balance es completamente negativo, ni mucho menos, pero me gustaría saber tu opinión y me gustaría que hicieras un pequeño balance sobre qué funcionó y qué no funcionó y por qué. Buenísima la pregunta, coincido con tu comentario general, digo, hay claroscuros. Claramente lo que uno puede decir es que el desempeño económico fue muy inferior al que esperaba el propio gobierno o al que esperábamos los que participamos del gobierno en esta dimensión, ¿no? Eh, a ver, y creo que todo muy empeorado, además, como sabemos, Fernando, por el final, donde influyó mucho, bueno, la perspectiva de que esto cambia, el dólar se fue al diablo, entonces tuviste que poner algo parecido a un cepo. Entonces, el final fue incluso peor por este factor político, ¿no? Pero a su vez el problema político tuvo que ver con que económicamente no te fue bien. Entonces, hay algo que o hiciste mal, o por lo menos no funcionó como creías. Macri hace poco, lo escuché en un reportaje, dijo dos cosas que me parece que van un poco en el camino. Una es, asumimos muy poco después de ganar, y no lo dijo, pero me parece que estaba implícito, no había una preparación tan clara de cómo era el programa económico. Esto parece raro siendo o sea, sos un equipo muy preparado. Creo que, digamos, el hecho de hasta último momento no definir quiénes iban a ser las autoridades económicas y cómo iba a estar organizado ese equipo, conspiró como para traer algo un poco más preparado, ¿no? Punto uno. Punto dos, Macri también dijo, y creo que esto es quizás más importante, eh, tuvimos demasiado optimismo. Él incluso decía, bueno, elegimos ser optimistas, pero yo creo que de verdad había una noción donde llega una cosa más confiable y la confianza ayuda mucho a la economía, mucho más de lo que en realidad la ayuda. También hay problemas económicos concretos por resolver. Yo te he escuchado varias veces, Fernando, hablar de qué es lo que se recibía y realmente lo que se recibiera complicado en muchas dimensiones. Muchos enfatizan el tema del gasto público y el déficit, eso es una parte. A vos también te he oído decir, y esto es un clásico de todos los gobiernos peronistas,
dejarte el dólar hiperatrasado, ¿no? Entonces, cuando llega el gobierno, bueno, tiene que hacer esta devaluación, que fue la salida del cepo. Yo hoy cuando miro para atrás, como esa era un poco mi área, porque yo estuve en el Banco Central, casi te diría que si cometimos un error ahí fue, no tanto que fue muy abrupto la salida del cepo, sino al contrario, que el dólar que recibimos era tan bajo que incluso después de esa salida del cepo, no es que Argentina quedó con una situación de competitividad, digamos, muy cómoda, pero forma parte en general de la misma idea de que te faltó, eh, digamos, una noción de lo que era la gravedad de los problemas y de que quizás tenías que cruzar un río difícil. Y nosotros pensamos que ese río difícil fue el año 2016, pero era más duro lo que habías recibido. Entonces, mirando para atrás, creo que el diagnóstico que hace Macri y vos hacen otros, creo que es correcto, que es al principio había que haber hecho un poco más cosas más rápido. Entonces, ese es un segundo punto. Y el tercero, para no, pues son varios en realidad, otra lección, si querés, es lo del equipo, ¿no? Es decir, PRO venía con una cosa del trabajo en equipo, de, bueno, todos contribuimos nuestra partecita. En la macroeconomía, que es un poco lo que falló, yo digo, es como jugar al ajedrez. Ahora estoy muy fanático del ajedrez online. Viste, vos movés una pieza acá y eso influye en todo el tablero, porque por ahí hay un alfil en el otro lado que te puede comer, o sea, todo tiene que ver con todo. Y en ese escenario, vos no podés tener muchas cabezas pensando, muchos ajedrecistas jugando el mismo partido. Elegí el que te parezca el mejor y decir, amigo, esta es tu tarea. Creo que muchos de los problemas que hubo en los primeros 2 o 3 años, llegado incluso a toda esta dificultad entre Banco Central y el gobierno que hubo en su momento, tuvo que ver con la ausencia de digamos, un soberano claro en lo que es la política macroeconómica. Eso ocurrió recién mucho después y claramente con la Cunza seguro o al final de Duhovne, pero al principio no fue así. Y eso creo que fue un obstáculo grande para esta tarea muy difícil que había de la corrección de la macroeconomía, ¿no? Después, digo, esto por ahí da para otra pregunta, Fernando, pero uno es la macro, lo que llamamos la macro, el dólar, etcétera, pero la economía también es los sectores, digamos, y la microeconomía, ¿no? Qué sé yo. Y hay muchos aspectos de las microeconomías de Argentina que sí mejoraron mucho en la gestión. Si uno piensa que el mercado de transporte aerocomercial, ¿no? Digo, una revolución realmente de los aviones que fue muy concreta. Yendo a lo que vos me preguntaste recién sobre los temas de digitalización, ¿no? Este año fue el único sector que amplió su empleo, fue el sector de lo que se llama fintech, finanzas digitales, ¿no? Y eso tuvo mucho que ver con cosas que se hicieron y mercados que se reformaron. El agro respondió muy bien a cambios regulatorios que hubo. Y así si vas recorriendo, a mí también la impresión que me deja, y esto también para pensar para el futuro, Fernando, es donde metiste la cuchara para hacer cambios a favor de la competencia, de la innovación, esos cambios los argentinos, digo, lo aprovechan, ocurren, empieza a cambiar el mercado. No es que no se puede, la obra pública, ¿no? Entonces, creo que hay mucho para rescatar de las políticas micro que también tienen que ver con la economía, ¿no? Ok. Sí, sí, No sé vos, curiosamente digo, hablaba. sería bueno esto conversarlo porque yo te he oído hablar mucho de estos temas y está bueno también tener tu opinión, para mí, digo. Sí, yo lo que diciendo es que yo nunca fui tan optimista. Yo, cuando me dicen, por ejemplo, no reeligieron, o sea, el primer presidente que se presenta a la reelección y no reelige, mi contestación es el primero que termina el mandato sin ser peronista en 90 años. Es decir, si vos me preguntás a principio del 2015, vos me preguntás a mí, ¿qué chance tenemos de terminar el mandato? Yo con suerte te digo 50%. ¿Y qué chance tenemos de terminarlo sin una gran explosión? No con 2 años difíciles como tuvimos, no, con una explosión tipo Rodrigazo, 2001 o hiperinflación. Y 50%, ya estamos en un 25% de éxito. Y si evitamos la explosión y terminamos el mandato, ¿qué chance tenemos dentro de ese escenario de reelegir? Y 50%. Bueno, estamos en un porcentaje de posibilidad de suceso completo
de 12,5%, si yo no hago mal los cálculos, el experto sos vos. Perfecto, sí. Yo hubiera arrancado de ahí, ¿viste? Entonces, cuando vos te esperás el vaso completamente vacío y está medio lleno, decís, bueno, no estuvo tan mal. Si vos te esperás el vaso completamente lleno y te parece que te faltan cosas. Pero yo en el libro, ¿sabés? En mi libro lo defino el económico un fracaso de bolsillo. El nuestro fue un fracaso de bolsillo, en el sentido de que se hizo la corrección macroeconómica mayor de la historia argentina, corregime si me equivoco, sin entrar en una situación de caos político y social. Porque con el Rodrigazo y el golpe, con la hiperinflación, con el 2001 y 2002, cualquiera corrige. Nosotros corregimos, entramos el gobierno y nos fuimos. No nos fuimos entre aplausos, pero No había oído esa definición. Es como decís, por lo menos en lo que se me viene a la cabeza de la historia económica argentina, la corrección habitual, ¿cuál es? La gran licuación de todo con una hiper o semi-hiper, y listo, ahí le bajé las jubilaciones. Lo que están haciendo este año, con una inflación alta, por ejemplo, lo costoso es hacerlo por el camino del, digamos, de a poco, y te va doliendo, ¿viste? Y es duro, y es un camino costoso. Eh, Quizás precisando un poco lo que dije del optimismo, Fer, creo que la idea que había, y por la cual la corrección fiscal el primer año no es tan fuerte, era que empezabas a crecer más o menos rápido y seguías creciendo, ¿no? Fue un poco lo que llegamos a ver el 2017, pero que después no se prolongó, ¿no? Entonces, esa es la parte de decepción, pero me parece que es más sabio, digamos, lo que vos estás diciendo, decir, pero para cuáles son tus expectativas, digo, ¿no? O sea, era muy difícil todo lo que había que hacer, fuiste corrigiendo algo, llegaste al 2019 con un casi equilibrio fiscal primario, con la inflación en baja, con un dólar competitivo, con las exportaciones creciendo, ¿no? Que si vos ves ahora el gráfico de exportaciones es de 2011 baja, 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 viene Cambiemos, empieza a subir, y ahora de es, nuevo bajan, ¿viste? es Y estos impresionante, se automático. llenan la boca diciendo la salida es exportar. Léanse un artículo en La Nación hoy, que es cómo exportar un horno japonés. Son unos innovadores argentinos que exportan se llama Kamodo o algo así, es un hornito japonés, y los tipos lo empiezan a producir acá, pero de repente se dan cuenta que, che, ponemos una fábrica en Chile, otra en Alemania, porque la verdad que en Argentina los impuestos, el otro, entonces acá como que nos llenamos la boca de la idea, tenemos que conseguir las divisas exportando, pero a la hora concreta de las políticas, el que bajó las retenciones, el que les dio el tipo de cambio lógico para, digo, unificado para exportar, etcétera, fue el gobierno de Cambiemos, ¿viste? Pero bueno, da como una pena, si querés, Fernando, si bien cumplimos, digo, de entregar el mando y esa corrección, uno se queda con el sabor agridulce, de alguna manera. Sí, eso sin duda, eso sin ninguna duda. Bueno, para poder dejar lugar a los demás, te hago la última, que condensa dos preguntas en una. El presente y el futuro. ¿Cómo estás viendo lo que está pasando con un ojo particular sobre lo económico? ¿Y qué te parece que se viene a futuro? ¿O qué crees que habría que hacer si eventualmente la gente se le ocurre volver a ponernos a cargo del país? Bueno, esto ha sido una bomba neutrónica, o sea, hoy la situación social argentina es como nunca, realmente como nunca. Uno lo ve no solo en mi viaje en bici a Fiorito, que te digo que es muy impresionante, pero en general, digo, lo ves en las cifras, lo ves en la caída de empleo de creo que 4 o 5 millones de empleo, la mayoría de ellos informales. Eh, lo ves si cualquiera que esté en la ciudad de Buenos Aires se toma un café en la vereda, nunca se vio tanta gente que te viene a pedir algo, es realmente una cosa impresionante. En parte pandemia, pero también mal manejado y con, además de la clásica prepotencia, digamos, siempre posponiendo, ¿viste? ¿No? Siempre el peronismo es, ¿viste? Tratar de el mínimo dolor posible, posponer todo el dolor para algo que venga después, sea la curva de infectados, sea el pico del dólar, sea los despidos, porque entonces los prohíbo, pero sabés que esto después... Yo veo que la situación es muy complicada. O sea, no te puedo decir, en realidad no es mi opinión, es decir, va a haber una hiperinflación. Sí creo que va a haber que esto tiene algún tipo de crisis por lo que está pasando en las reservas del Banco Central, siguen cayendo,
digamos, los exportadores ven que le dan medio dólar por cada dólar que exportan, entonces no liquidan sus exportaciones. Entonces, tenés una cosa ahí que, digo, resumen, tenés una situación muy grave en lo económico y social y todavía con algo que no sé si que va a explotar o que es un punto negro por el que vas a tener que pasar. Entonces, mi impresión es que electoralmente no tienen mucho tiempo para mostrar resultados en el 2021. Creo que en parte por eso, vos sabrás mejor, Fernando, podríamos charlarlo, este empuje para tratar de suspender las PASO. Viste, Néstor en su momento también había una vez que adelantó las elecciones en 2009 porque pensó que la crisis no le iba a pegar todavía, y esto creo que es algo parecido. Eh, y entonces esto que creo que nos presenta a los que somos de una manera u otra de Cambiemos o de la oposición o como se quiera llamar, el desafío político y también el desafío de la agenda de ideas para el futuro, ¿no? El desafío político, viste, Fer, acá hay mucha gente que a veces dice, bueno, con estos no, tenemos que tener claro que, a ver, es con todos los argentinos votantes que quieran un cambio. En eso no hay que ser selectivo. Digo, hay gente que dice, no, no sé si me gusta que me voten. No, no, como decía Alfonsín, digo, yo me ocupo de a quién voto, pero que me voten los que sean, ¿no? Entonces, creo que sí, Cambiemos tiene que aspirar a una mayoría, lo más amplia posible, social, y que eso tiene impacto sobre su programa y su agenda y su programa de gobierno. Yo veo, Fer, y termino con esto para no hacerla muy larga, ¿no? Que existe una noción lógica, digamos, y un diagnóstico, se lo escuché creo a María Eugenia Vidal, es bueno, nosotros a los que le fallamos es a la clase media, y entonces ahora nos tenemos que concentrar en ese electorado nuestro y la próxima vez tratar mejor a la clase media. Yo no digo que eso no sea así, pero creo que a Cambiemos junto por el cambio, o algo más grande de todo eso que surja, necesita, a más de unión, que eso es fundamental entre los que formamos parte de esto, un discurso y una agenda de ideas también para los sectores populares. O sea, me parece que eso es algo, y que por supuesto eso tiene autocrítica, eso no es repartir más planes sociales. Creo que un núcleo duro de lo que nos tenemos que preguntar como agenda de país y de partido y de agrupación es ¿qué hay en nuestro programa para todos esos sectores del conurbano bonaerense que están en la extrema pobreza? ¿Qué agenda tenemos, además de, bueno, queremos crecer más? Claramente, nuestra agenda no tiene que ser la que un poco hubo durante el gobierno, que es más organizaciones sociales, planes. Yo los veía, esta semana estuve en el microcentro, ¿viste? Y charlando con una gente que estaba ahí en una manifestación, que me contaban, no, sí, pero la tarjeta todavía no me la dieron. Vos hablás del medioevo, Fer, esto es medioevo, esto es gente siendo usada para un reclamo político a cambio de una tarjeta de alimentaria. Digo, una cosa que debería irritar al que tiene, no digo que sea progresista, al que tiene una más mínima noción sobre lo que es la naturaleza humana, digo, una cosa escandalosa. Pero de nuevo, creo que esa agenda hay que construirla y que creo que tiene mucho que ver con la educación, pero pensar como si estuviéramos construyendo el país de cero, digo, ¿es la educación pública? Seguramente, pero por ahí también es otras cosas, también es ayudar a escuelas, de esta multitud de escuelas que hay en sectores pobres, pero que la gente paga 3.000, 5.000 pesos para que sus hijos vayan. ¿Cómo hacemos para que ese que hoy te pide cuando tomás un café, que por ahí tiene 20 años y realmente ya está en algún sentido condenado, pero para que el que tiene 5 no? Digo, parece que tiene 5 todavía lo podamos rescatar. Y de acá a 15 años, esa sea una persona que pueda tener la formación para participar o de una economía de servicios, de muchas posibles cosas, o de la programación, o de... Creo que eso es un punto que tenemos que construir, digo, todo el tema del empleo en negro, ¿no? Esta especie de selva de informalidad en la que se está convirtiendo la Argentina. ¿Qué le decimos a esos? Digo, alguien puede oponerse, a ellos le damos 10.000 pesos de un IFE, pero si alguien lo contrata para un trabajo en blanco, le cobramos 10.000 pesos
al empleador, pero no importa, 10.000 o 7.000, que son los impuestos al trabajo. Digo, ¿cómo construimos una agenda de empleo para todas esas personas? ¿No? Son los temas hoy que por ahí me obsesionan a mí, pueden ser muy específicos, muy economistas, pero son estos, son el empleo en negro, son el conurbano bonaerense, con todos los problemas que tiene la provincia de Buenos Aires. Nosotros con Sanz en su momento, esta idea de la división de la provincia, no sé, hay que pensar de nuevo creativamente el tema del conurbano y el tema de las economías del interior. Acá se llena la boca nuestro presidente del tema del federalismo, y voy a ser el presidente del interior, capitales alternas, siempre son ideas, digo, de un nene de 5 años, ¿no? Le saco a capital, le doy a los otros, hago unas capitales alternas por una reunión de gabinete. ¿Por qué no pensamos en cómo tiene que ser los próximos 20 años para que las provincias encuentren su lugar en el mundo? Conectividad para que el que está ahí pueda exportar su servicio digital a Europa trabajando por sueldos de muchos dólares desde Santiago del Estero. ¿Por qué no? Haciendo formación en software. Todo lo que fue la revolución aerocomercial favorecía el interior, lo que es las retenciones, que perjudica especialmente a las economías del interior. O sea, hay una cantidad de agenda que tiene que ver con equilibrar este país, que es mucho más productiva, mucho más material, que el verso de le saco a la reta para repartirla. Entonces, estos son como 3 de los muchos temas que me apasionan: el conurbano, el empleo en negro y esto del desarrollo productivo del interior, que para mí tendrían que ser parte de una agenda un poco más profunda de qué estamos ofreciéndole a nuestro electorado. Me extendí, Fer, te pido disculpas, pero No, bueno. no, me parece muy bien, porque obviamente planteaste con claridad algunos de los problemas. Yo creo que ahí hay un núcleo, ¿no? Porque me parece que la intención del gobierno fue algo que a mí me pareció bien, es más, que yo había escrito sobre ello ya allá en un libro del 2009, que es, vos tenés un problema muy claro en la Argentina de gente que lo único que puede aportar es trabajo físico repetitivo y que está empleada en un sector industrial en donde eso cada vez vale menos y que únicamente, obviamente, tiene un sesgo, o te obliga para sustentar eso a tener un sesgo antiexportador, cerrar la economía, bueno, el desastre que ya conocemos. Una idea razonable era transfiramos esa parte de la mano de obra al sector en el cual se aplica mano de obra de baja calificación y trabajo físico, pero que no es transable, es decir, infraestructura. Me parece que hubo una apuesta en ese sentido. El problema es que, claro, después en 4 años cambias poco y además con la cantidad de resistencia que tuvimos desde el punto de vista político. Pero claro, me parece que enfocás claramente un problema, para decirlo políticamente, me parece que el gran problema del país es el conurbano. Yo creo que este país vos sacás el conurbano con todo respeto y con todo el cariño. Yo me crié en Avellaneda, lo digo con un dolor enorme, y no estoy proponiendo que se haga eso, pero me parece que el país se hace inviable. O sea, las provincias del norte y la Patagonia, más o menos, que son también problemáticas, más o menos acumuladas, porque no es tanta gente, porque se acomoda. El problema es el conurbano por el volumen enorme que tiene, por el nivel de degradación a que lo ha sometido casi 3 décadas de peronismo, y porque es una cultura y un territorio casi hermético, difícil de entrar. Así que pensar y reflexionar sobre cómo se le entra con una propuesta que no sea asistencialista, sino de creación de trabajo y de riqueza, me parece fundamental, un punto central de la agenda, sino el punto central de la agenda. En todo caso, sí, tal cual. Mi comentario es, pensémoslo, digo, ahí está el núcleo, o buena parte del núcleo de los problemas argentinos, pensémoslo por la Argentina y además pensémoslo políticamente. O sea, uno puede hacerse la pregunta, ¿por qué el desclasado de Villa Itatí, que lo encerraron, le hicieron un gueto, digo, con esto de la pandemia, vota masivamente al peronismo? Yo entiendo históricamente hay una razón, pero esa persona está muy mal hoy. Entonces, ¿qué le decimos a esas personas? ¿Quién de nosotros además va a llevar esos mensajes? A veces también es, digamos, en algún punto hubo un cierto estigma del gobierno de Macri como un gobierno
digamos, en parte de una cierta clase social, es un desafío también, ¿eh? O sea, es un desafío cómo incorporamos dirigentes del conurbano, digamos, de clase media o clase media baja, que se den cuenta que Argentina no tiene futuro como estamos, con esta cosa medieval, que a mí me parece una descripción tan buena que haces, termino con este comentario, ¿no? De entre las muchas cosas que mencionás del medioevo peronista, esta cuestión de corporativa, ¿no? Los gobiernos no como algo electores que eligen un gobierno, sino como gobiernos de las corporaciones, ¿no? En su momento sería de la iglesia, los señores feudales, y hoy en gran parte es esto de, viste, los sindicatos que no representan a nadie, gremios empresariales medievales en gran medida, defendiendo unos privilegios escandalosos contra el pueblo, ¿no? Yo alguna pelea tuve durante el gobierno de Cambiemos diciendo, muchachos, celulares, digo, no hay herramienta de inclusión más importante que un teléfono celular hoy. Puede ser que estemos defendiendo no sé cuántos empleos en Tierra del Fuego para pagar los celulares el doble. ¿Qué efecto incluso electoral tendría decir, miren, en 2 meses un celular acá sale igual que en China? Eso está al alcance. Imagínate las consecuencias eso que tiene sobre el alcance de los sectores populares a la tecnología, a lo que decías de la digitalización, de la finanza, digo, y no lo hicimos, digo, hay como que hay cosas para pensar, ¿no? De para dónde tenemos que reformar esta Argentina, como digo, corporatista, como decís vos, y medieval, en otra dirección, ¿no? Ujú. Bueno, dejo paso le doy el control de la sala a Diego, que seguramente ya anotó a los que quieren preguntar, y vamos con eso, dale. Muy bien, muchas gracias a Fernando y a Lucas. Sí, le damos la palabra a la gente y la primera persona que se anotó es Graciela Vergel. Graciela, por favor, si se habilita su micrófono. Hola, buenas tardes a todos. Mira, mi pregunta tiene mucho que ver con todo lo que hablaste, Lucas, así que voy a ser muy concreta. Yo, como soy una esperanzada y moriré esperanzada, creo que en el 2023 va a volver lo que, como se llame, Cambiemos, Juntos por el Cambio. Todo esto que vos dijiste, yo tengo terror de que esperen a que esté al momento de ser elegidos para empezar a pensar. Que eso fue un error, que no se creían que íbamos a hacer gobierno, me parece, y empezaron a pensar el día después de las elecciones. ¿Es posible ustedes? La pregunta es a Lucas y a Fernando, que son los que conocen. ¿Es posible que se armen equipos? Yo pensé en un tablero de ajedrez, ¿no? Porque vos fuiste largando fichas, me parece, Lucas, pero hay que pensar en el tablero completo, no en cada fichita. ¿Es posible que se armen grupos que piensen esto y que tengan una organización, aunque sea el cuadro sinóptico de la organización, ¿viste? ¿No? No sé, ¿es posible eso? Que no se espere al día 1. Segundo punto, yo creo que va a estar mucho más destruida la Argentina en el 2023 de lo que estaban cuando ustedes tomaron. Me parece que va a estar mucho, porque hay una destrucción a propósito, diría, en este momento, ¿no? Yo creo, no es conspirativo, pero quieren que todos seamos clase baja, me parece a mí, por los intereses de ellos. Bueno, no importa. ¿Esto es posible hacerlo o es un sueño delirante mío? Muchas gracias. Si me permitís, Fer, Graciela, muchas gracias por tu pregunta. Te diría que una de las grandes herencias del gobierno de Cambiemos, es paradójico lo que voy a decir, es Cambiemos, o Juntos por el Cambio. Es el hecho de que eso que se armó en un momento de manera bastante electoral, a partir de, bueno, primero del acuerdo de Lilita y Macri, y después de Gualeguaychú con el radicalismo, se armó como dentro de un proceso electoral, terminó siendo no solo un gobierno, sino una fuerza política con una identidad clara. Esa es una diferencia abismal respecto a todo este siglo donde teníamos el peronismo en sus variados colores que después se juntan y se hacen esa bolsa de gatos, y viste lo que fue la elección del 2011, que estaba Wiener, Alfonsín, no sé quién,
Cambiemos gobernó, se formó, gobernó y ahora sigue existiendo. Por supuesto, te dicen, no, las internas de Cambiemos, eso está bien, es saludable, pero ni Fernando, ni yo, ni cualquier persona que haya de alguna manera participado de esto, dice, no, yo ya no soy más de esto. Puede haber alguno, pero básicamente los dirigentes están, y más importante que eso, la gente está identificada. Una cantidad de gente se identifica con, llámese el 41%, llámese Juntos por el Cambio, llámese... Número uno. Número dos, le robamos las banderas argentinas. Esto es muy importante. O sea, hoy la bandera argentina es un símbolo de estas personas. Ni siquiera digo de estos dirigentes, ¿no? Y el peronismo tiene sus banderas del centro clasista y no sé qué, toda esa mezcla de sindicatos. Eso es tácticamente es muy importante. Es un detalle, pero no poco importante. ¿Por qué te menciono todo esto? Para contestar tu pregunta, porque creo que el hecho de existir eso da mucho más, digamos, vos decís estoy seguro que en el 2023 volvemos. Yo no sé, estoy seguro, pero estoy seguro que hay una gran posibilidad, que hay gente que se conoce. Yo estoy en grupos de, digo, exfuncionarios más o menos de mi generación, que todos tenemos una afinidad, digo, entonces todo eso existe mucho más y creo que sin duda la preparación, ganemos o perdamos, va a ser mejor de lo que fue la vez anterior, ¿no? Sí. Yo coincido, me parece que entre las cosas buenas es que terminamos el gobierno, terminamos con una votación no pequeña, 41%, en otra circunstancia podía ser, fue más de los votos que tuvimos en el 2015 en la misma instancia, que fue 34%. Y quedó una oposición que tiene sus problemas, que siempre los tuvo, porque al ser el peronismo un partido catch all, o para decirlo en criollo, agarro lo que venga con tal que esté acá, te obliga a vos a hacer lo mismo. Entonces tenés que ampliar y evidentemente tenés tensiones internas. Tensiones que es interesante de analizar también, porque me parecen que hoy obedecen menos a las diferencias de agrupaciones, o sea, no responden tanto a decir, bueno, está la coalición cívica, está el radicalismo, está el PRO, sino más bien a la posición que se toma con respecto al gobierno actual y al futuro, ¿no? Los halcones y las palomas, por decirlo de alguna manera, los que somos más duros en la crítica y queremos una política más decidida, y quienes quieren ser un poquito más tranquilos, ampliar el espacio, y eso tenemos que estar juntos, porque si no estamos juntos, está claro que gobiernan ellos, y mediarlo no es fácil, todos tenemos que tener paciencia, pero creo que hay una oportunidad, y creo que hay también un aprendizaje en el sentido de lo que decía Lucas. Lucas lo comparaba con el ajedrez. Les recomiendo que vean Gambito de Dama, es una excelente serie, muy linda, y muestra muy bien cómo trabaja un equipo de ajedrez. Cuando suspenden y van al día siguiente, hay quienes lo asesoran, pero después juega uno, ¿viste? Una cosa es tener un ministro de Economía, yo creo que hubo un error de diseño ahí de Mauricio, solucionado tardíamente, sobre todo porque esto de las estructuras planas, de qué sé yo, está muy bien para gobernar Finlandia, ¿no? Que es qué sé yo, es como un barco con los containers que navega plácidamente por el medio del océano. La Argentina es una cáscara de nuez en el medio de la tormenta, con marineros que hacen agujeros en el fondo para que se hunda, ¿no? Entonces vos tenés que tener ahí un capitán que ponga o sea, lamentablemente yo estoy en contra de toda forma de autoritarismo y de verticalismo, pero hay terrenos como el de la economía donde si no tenés un timonel fácilmente identificable que te sirva de fusible, es decir, todas esas cosas básicas, y se complica. Nos salió bien hasta el 2017, ¿no? Si vos cortás la película en noviembre del 2017, veníamos fenómeno. Ahora yo creo que después hubo dos olas que nos terminaron dejando el barco no hundido, pero con mucha agua adentro, que fueron, primera ola fue el episodio del gordo tirapiedras y la inestabilidad, ¿no?, política que creó eso, porque vos venías de ganar muy bien unas elecciones y 2 meses después piensa en un inversor, ¿no?, que ya puso un montón de guita y quiere saber si la deja o la saca, o alguien que estaba pensando en poner. Y dice, bueno, el gobierno quiso hacer una reforma con las jubilaciones, bastante modesta por otra parte, y casi se le prende fuego al país, no van a poder tocar nada, yo la saco.
yo no la pongo. Y después, bueno, la famosa conferencia del 28, que me parece que de alguna manera fue una reacción a eso, vayamos más despacio, ojo, y que terminó, en lugar de arreglar la cosa, terminó desmadrándolo. Pero sí, creo que hay un aprendizaje y creo que si lo hace, si volvemos que hacerlo, ¿no? Primero nos tenemos que poner de acuerdo entre nosotros qué significa hacerlo mejor. Pero bueno, todavía hay tiempo y los equipos están trabajando, estaban trabajando también antes. Lo que pasa es que la Argentina es complicada. Vos tenés un programa, es un poco, el otro día no sé quién lo definió, que es como un partido de fútbol. Vos te sentás ahí, o yo voleibol, ¿no? Vos te sentabas ahí, hacías la charla en el vestuario, y vos le decías, a este hay que bloquearle así, a esta le jugamos esto, en esta posición le sacamos a este, qué sé yo. Después empieza el partido, pegaron 3 gritos, se lesionó un jugador, el árbitro te juega en contra, vos perdiste la cabeza, y empieza una historia distinta, ¿no? La vida suele ser así, el deporte es así, la vida suele ser así, y la política en Argentina suele ser peor. Como decía el Coco Basile, Fernando, yo los paro 4-3-3, pero después se mueven. Extraordinario, un poco, Sí. un genio de la definición. Sí. Es buenísimo, no lo sabía. Muy bien. Continuamos entonces con la ronda de preguntas. El siguiente turno es para Gastón Aguilar. Le pedimos a Gastón si se habilita el micrófono. Lo vi recién por ahí. Bueno, si no, seguimos con Jaime y después... Ahí está Gastón, ¿eh? Sí. Ahí está. Está Gastón. Ahí Buenas está. Bien. tardes. Ahí pude habilitar el micrófono. Bien, gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Felicitaciones, Fernando, por el trabajo que haces como diputado. Y Lucas, bueno, totalmente de acuerdo con lo que comentabas de los celulares, que son realmente una herramienta importantísima para la comunicación entre el ciudadano y el gobierno. La pregunta que les quiero hacer es con respecto a los fondos que se le sacaron a la ciudad de Buenos Aires con el tema de la coparticipación. Y bueno, ¿qué alternativas tiene Cambiemos, digamos, en la ciudad para responder este atropello, ¿no? Por ahí económica, política y legal, si es que hay alguna. Esa es la pregunta. Gracias. Gracias, Gastón. No soy tan especialista en la parte legal. Sé que, bueno, una cosa que intentó es lo que es que me pareció maravilloso, brillante, fue el impuesto a las LELIC, que es a las letras del Banco Central. A su vez, el Banco Central contestó diciendo esto no va a pasar, no sé en qué instancia está. Digo maravilloso porque el que lo termina pagando es el propio Banco Central. Pues simplemente es como que a los bancos la guita que le entra por los intereses de los bonos del Banco Central le empieza a cobrar impuesto por eso, entonces para que se compren las letras el Banco Central le tiene que pagar más intereses todavía. Entonces en el fondo el que lo termina pagando es de alguna manera el Estado Nacional, es vos me sacaste, yo te saco a vos. No sé si esa pasará, me pareció una respuesta creativa. No conozco tanto la parte legal, sí añado, por ahí vi algún comentario ahí sobre la reta en el chat, ¿no? Por Paloma le manotearon guita a la reta, que no sé, comparto, pero sí, digamos, un poco este manoteo es lo del escorpión y la ranita. ¿Viste que el escorpión te dice, no, dale, cruzame, te juro que no te voy a clavar el aguijón. No, me lo vas a clavar. No, te juro que no. Bueno, dale. Y en el medio del río, ¡pac! ¿Viste? Paradójicamente, esto ayuda, lo que dice Fernando, halcones y palomas, a que el adversario nuestro se le ve el aguijón cada 2 por 3. Entonces, por más que uno quiera ser dialoguista, y me parece bien en un punto tratar de, digamos, en lo que influye sobre las políticas públicas, tratar de ser constructivo, pero no dejemos de ver el aguijón, muchachos. Está ahí y está claro que con ese escorpión no vamos a cruzar el río. Tengámoslo claro. Eso me parece que este episodio ayudó a ser más conscientes de eso todos, ¿no? Sí, bueno, fue una polémica que tuvimos. Yo no creo que le hayan clavado el aguijón por ser paloma. Yo creo que se lo iban a clavar si hubiera sido paloma, halcón o lo que fuera. Por lo tanto,
no haga gestos. Me parece que Horacio hizo algunos gestos exagerados. Una cosa que vos te sientes, y me parece bien, la primera vez, el trío pandemia, como lo llamaron algunos malvados, ¿no? La primera vez te sentás ahí y decís, bueno, acordamos esto y qué sé yo. Ahora, cuando te empiezan en el medio de eso a tirar mierda sobre el gobierno anterior y vos estás sentado ahí, salí de ahí y decís, yo no me siento más, o vos me das una garantía de que esto no lo haces más, o no me siento más. Porque también el hacerse respetar es parte de la cosa, ¿no? Cuando vos estás frente a un poder de este tipo, un poder psicopático que va por todo, los gestos de amistad no son percibidos como gestos de amistad, son percibidos como gestos de debilidad. Porque ellos solamente harían una cosa así por debilidad, nunca por amistad. Entonces, cuando vos lo haces, dicen, estás débil, viniste al pie. Entonces, me parece que, bueno, ahí hay toda una pequeña polémica, halcones y palomas, que me parece que lamentablemente la realidad ha saldado definitivamente del lado de los que teníamos una opinión muy crítica con respecto al gobierno. Me parece que algunas cosas se pueden hacer. Yo estoy, por supuesto, la posibilidad de que se apruebe un proyecto mío normalmente en el Parlamento ronda el 1%, ahora ronda el 1 por 1.000.000 más o menos. Pero yo estoy haciendo un proyecto que tiene dos aspectos. Uno, que me parece debido, yo sé que algunos no van a estar de acuerdo, que es que todo ciudadano argentino, por supuesto, tiene derechos iguales a todo ciudadano argentino constitucionalmente, por lo tanto, ninguna provincia, ni la capital federal, puede rehusarse a darle asistencia sanitaria. Ahora, la pregunta es, ¿quién paga? ¿Quién paga por esa asistencia sanitaria? ¿Lo tiene que pagar la provincia que da la asistencia o la provincia de origen? Me parece que la respuesta es clara, tiene que pagar la provincia de origen. Por lo tanto, si un formoseño tiene un sistema sanitario horrendo en su provincia y se viene a atender a la capital federal, tiene que pagar el gobierno de Formosa. ¿Por qué? Primero, por una cuestión de justicia distributiva entre las provincias. Ya la coparticipación establece cuánto recibe cada uno, lo que recibe cada uno es de cada uno, y con ese dinero tiene que hacerse responsable de la educación y de la salud de su provinciana. Si no le das el servicio a vos y lo tiene que dar otro, se lo tenés que pagar. Es muy sencillo, y además el pagarle crearía un estímulo para que la provincia de origen diga, bueno, me sale más barato mejorar el hospital que andarle pagando a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, lo que yo propongo es que haya una especie de clearing sanitario a través de la coparticipación, donde hay muchos acuerdos entre provincias que se compensan, eso no entra. Puede haber un pago directo, Formosa dice, ¿cuántos atendiste? Tanto te pagué, listo, cancelamos y listo, pero la provincia que diga, bueno, mira, yo tengo tantos miles de personas que no son de mi provincia atendidos en mis hospitales, bueno, le aviso al gobierno nacional que atendí tantos formoseños que me costaron tanto, tantos chaqueños que me costaron tanto, ¿verdad? Se lo paso al gobierno nacional, el gobierno nacional verifica y hace un clearing sanitario. Cuando paga la coparticipación, le da tanto menos a las provincias que usaron el servicio y tanto más a la que lo proveyó. Eso crearía todo un impulso positivo para mejorar el sistema sanitario nacional, que está en manos de las provincias. A mí me causa mucha gracia cuando dice salud es ministerio, los ministerios. En realidad, la mayor parte del sistema de salud depende de los ministerios provinciales. Pero bueno, esa es una de las posibilidades. Me parece que hay mucho, concuerdo con Lucas en que eso de las LELIC fue imaginativo, y me parece que hay que ir por ese lado, ¿no? Eso creo que está trabado por un recurso de amparo, pero el argumento de la ciudad es muy bueno, porque dice claramente que otras provincias ya lo tienen, ese impuesto, y a nadie le pareció mal, ¿no? Entonces no se ve por qué ahora tengan que interrumpirlo. Nada, me parece que hay que encontrar un equilibrio entre derechos iguales de todos los ciudadanos argentinos, que está bien, y el hecho de que también los gobernadores... Yo no dejaría, en el lugar de Horacio, de pensar, amagar con alguna emisión de moneda local. Porque estoy seguro, por ejemplo, que los ciudadanos de la capital federal, en un país que no tiene moneda propia, aceptarían con mucho placer que la ciudad de Buenos Aires emitiera su propia moneda. No sé cómo funcionaría esto, probablemente
causaría un serio problema. Pero justamente me parece que los muchachos entienden cuando vos decís, bueno, vos haces todas las que quieras, pero yo también juego, ¿no? Está bien, estoy con las negras para seguir con el ajedrez, pero también tengo mi jugada. Interesante, Fernando. Me pareció genial lo del clearing, genial, sobre todo por los incentivos que generan, ¿no? Y vos sabés lo de la moneda también me ha pasado por la cabeza. Y la podés pasar como recurso fiscal es una, como vos decís, o también la posibilidad de que la ciudad emita una moneda estable para la Argentina. Guarda con eso, porque digo, Sí, yo sí. siempre pienso que la fantasía que tengo, que a vos te va a gustar, Fernando, porque sos muy internacionalista, ¿no? Y yo digo que Buenos Aires es la capital de Sudamérica, en un sentido. Si vos lo ves en términos de cantidad de inmigrantes de países sudamericanos que hay en Buenos Aires, no debe haber otra ciudad de Sudamérica con sudamericanos de tantos países, ¿no? Entonces digo, en la fantasía era una moneda sudamericana emitida por la ciudad y estable. Bueno, Ahí sería... gana caminando el pelado ahí, ¿eh? Por eso, sí, sí, sí. Sí, ya he hecho llegar la sugerencia, vamos a ver si la toman. No creo porque los chicos van con pasos muy chiquitos, pero yo no dudaría en jugar fuerte, no dudaría en jugar fuerte porque me parece que, y lo diría públicamente, yo también se los he sugerido al gobierno, ¿no? Salgan públicamente a decir, nosotros estamos atendiendo tantos miles cada fin de mes, pasen la lista. Este mes en la ciudad de Buenos Aires se atendieron tantos formoseños, tantos chaqueños, tantos santacruceños, nos costó tanto, aunque por ahora no te paguen, aunque la ley del clearing no salga, salí y decilo, porque esa es tu campaña presidencial, ¿no? Yo quiero llevar este servicio que tengo en la ciudad, que sé cómo desarrollarlo, quiero que lo tengas vos en tu provincia. No veo una campaña presidencial mejor que esa. Muy bueno. Muy bien. El siguiente anotado es Jaime, que ya lo veo. Ahí voy. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Lucas. Yo voy a la parte económica y le pregunto al economista. En este momento, el gobierno está repartiendo una enorme cantidad de subsidios, cada vez más subsidios. Realmente, ¿cuál es el límite? ¿A dónde va el país desde lo económico cuando hay una enorme cantidad de gente que recibe dinero sin trabajar o sin aportarle a la economía? También se dice que ese dinero que recibe se recicla por la economía, pero no se recicla tanto como se debería reciclar en los lugares donde ese reciclaje produzca impuestos, ¿no es cierto? Yo digo, no creo que se recicle por ese lado. Entonces, ¿cómo, cuando vos hablas de decirle a la gente, a esa enorme masa de gente que recibe subsidios, que le vas a cambiar trabajo por subsidio, un trabajo... Hay una parte donde desde la dignidad va a decir que sí, pero hay varios grupos familiares y van generaciones que vienen viviendo del Estado sin trabajar. ¿Cómo nos convence de que ese lugar a trabajar? ¿Y cómo desarmás este enorme paquete? Porque sin desarmar este paquete, el país no tiene futuro, me parece. 100%. Digamos, no es solo que hay como dos problemas. Uno es esta cultura del no trabajo que generan estos planes, ¿no? Genera una cultura del no trabajo. Y el otro problema es quién lo paga, ¿no? O sea, todo esto tiene un costo enorme. Leíamos el otro día que desde el principio de año se crearon o aumentaron 14 impuestos en la Argentina. Entonces, Argentina ya claramente llegó al lugar donde la tasa impositiva hace que la dinámica económica sea medio imposible, ¿sí? Argentina se dice segundo en el mundo en lo que es las tasas impositivas. No la recaudación, porque mucho es economía en negro, pero para la empresa que es en blanco, en Argentina, dos problemas. ¿Y cómo cambiás este problema? Yo creo que Argentina tiene que ir a algo muy
vez de decir, vamos a gastar tanto y ver cómo lo financiamos, vamos a decir, estos son los impuestos que podemos cobrar. Razonables, digo, hay algunos que no son razonables, los sacamos. Bueno, ¿cómo gastamos de la mejor manera la recaudación que podemos tener con estos impuestos más razonables? Si no, Argentina no va a crecer. Entonces, un punto uno es como este más fiscal. Y el otro, que es un gran desafío, Jaime, y que no tengo la respuesta, es para la parte esta de los gastos y los programas sociales, ¿cómo haces el cambio hacia programas vinculados al empleo? Esto es de las cosas que hay que trabajar, pero a mí no me parece, digo, nunca una solución va a solucionar todo, pero de toda esa gente hay mucha que sí preferiría tener un trabajo en blanco, con los derechos que implica, con la estabilidad que implica, que recibir un plan. Entonces, cambiando un poco los incentivos, en vez de 10.000 si no trabajás y te cobro 10.000 al empleador, si te contrata, cambialo, no sé, 5.000 y 5.000, no sé, alguna manera en que los incentivos estén más para creación de empleo en blanco, pero implica efectivamente un cambio cultural. Yo creo, y termino con esto, que la gente prefiere trabajar en general, no digo todos, ¿no? Pero por lo menos cuando vos ves las colas de gente tomándose el bondi para viajar 2 horas de ida, 2 de vuelta o más, desde algún rincón lejano del conurbano hacia la capital, por ejemplo, digo, y por un sueldo que no es alto, hay mucha gente. La Argentina es eso, digo, en gran parte, ¿no? Entonces, demos herramientas para que la gente pueda acceder. No se va a solucionar todo de un día para el otro, pero nos faltó eso como gobierno, me parece. Lo que hicimos fue más ordenar los planes sociales que había, pero faltó una noción de ese puente al trabajo, ¿no? Es parte de la agenda que hay que construir. Muy bien, muchas gracias. El siguiente turno es para Alejandro Larrea. Le pedimos a Alejandro que se habilite. Ahí está. Sí. Hola, buenas noches. Bueno, felicitaciones a los dos por los libros. Para todo, para muchas cosas que nos pasan. No sé por qué número de tamborcito ya va, pero realmente bueno. Tengo dos preguntas. Una es, ¿cuántos países con un cepo como el nuestro hay en el mundo? ¿Y por qué los argentinos, crees, lo naturalizamos y no lo sentimos como un atropello a un derecho básico, lo mismo que, por ejemplo, la inflación tan alta? Y la segunda pregunta, Lucas, no entendí realmente cómo fue que un equipo para mí económico que era de primer nivel, como el que tuvo Cambiemos, pudiera ser sorprendido por estos hechos proyectados, el gobierno y otros que vendieron inmuebles con esa tasa de inflación, y eso fue un pésimo negocio. Gracias. Perdón, ¿cuál era la primera? Estoy viejo. En la primera, ¿cuántos países con cepo lo del como el cepo, nuestro sí. hay? ¿Cuántos países tienen? ¿Y por qué crees que lo Sí. naturalizamos como algo normal? Sí. Muy poquitos son, creo que Irán tiene algo parecido. Digamos, los economistas tienen una frase que se llama miedo a flotar. Miedo a flotar quiere decir que los gobiernos a veces se les va un poquito el dólar y se vuelven locos, ¿no? Esa es la noción general. Creo que en Argentina eso es muy fuerte, en parte por nuestra historia, en parte por muchos motivos, porque todavía éramos en ese momento un país de inflación alta, entonces creo que parte de los errores, porque lo conecto con tu segunda pregunta, es cuando el dólar empieza a subir en Argentina en el año 2018, viste, un gran nerviosismo, bueno, ténganlo ahí, manténganlo. En ese caso era vendiendo dólares, después otra manera más brutal de hacerlo es el cepo. Entonces, por detrás de eso de tomar medidas como extrañas para controlar el dólar, en vez de la medida que hay que tomar, que es pacientemente construir una moneda nacional con más confianza, emitiendo menos, etcétera,
creo que eso termina, esa especie de ansiedad de los gobiernos por si se me va el dólar me caigo, termina generando estos cepos que sabemos que son dañinos, digo. Entonces, creo que ahí, bueno, digamos, el gobierno de Mauricio puso el cepo sobre el final. Es verdad que era una situación muy, muy, muy rara, ¿no? Con la elección. No sé si igual no era mejor dejar que lo tuvieran que poner ellos. Me parece que se cortó. Sí, creo que lo perdimos, ¿no? La conexión de Lucas. Sí, quedó congelada la imagen, no sé. Se congeló. Si nos escuchan. ¿Estás ahí, Lucas? A ver, voy a... Bueno. Voy a tratar de escribirle por WhatsApp. Bueno, ¿hay alguno que tenga una pregunta para mí para ir matizando? ¿Tenías alguno anotado con alguna pregunta para mí, Diego? No, tengo anotados, lo que pasa es que no sé la pregunta para quién es. No, ok. ¿Posibilidades tenés vos de qué pensás, qué bolilla, qué vas a conseguir en el Congreso con esa propuesta del clearing? ¿Cómo imaginás desde tu visión política que puede funcionar algo así tan brillante? La verdad que tan brillante no es un poco de poner sentido común. Bueno, pero... pondrían eso, y ellos tienen la mayoría. Nosotros llegaríamos a la mayoría si todos los peronistas federales, que dicen ser federales, apoyaran, pero eso no va a suceder. Pero me parece que la idea es, como en todo, ir dando una batalla política, no ir planteándolo. Quizás no sea para hoy, pero si el gobierno de la ciudad lo toma como bandera, podría sí perfectamente hacer mínimamente un informe de fin de mes, en donde siendo fin de noviembre, los gastos que se tuvieron y que eventualmente inclusive lo podría solicitar a las provincias. ¿Qué tal, señor Infranz? He atendido tantos formoseños. ¿Sería usted tan amable de hacerse responsable de la salud de la gente de sus provincias? Digo, hay un aspecto político que es la discusión política. El resto depende mucho de qué pase en el 2021 y el 2023. Nosotros venimos con todo lo que eso significa, ¿no? Siendo minoría, quiere decir que no hay forma de sacar una ley que ellos no te autoricen. Y eso quiere decir que las reformas que se pueden hacer son pocas. Las que se pudieron hacer se hicieron el primer año, es decir, en la luna de miel, cuando a ellos no les convenía aparecer trabando el desarrollo del gobierno. El segundo año ya empezaron el año 2017, ya empezó un escenario completamente distinto, y ni que hablar por lo que vino después. Pero ustedes acuérdense, en 2017, nosotros logramos tener en desocupación, pobreza e indigencia los guarismos más bajos desde 1993. O sea, los guarismos más bajos en prácticamente un cuarto de siglo. Y yo me acuerdo, yo iba a los programas de televisión y pasando momentos muy duros, y para papá, y Romina Mangel lloraba. A los periodistas llorando, ¿no? Claro, ¿no? Entonces es complicado, es un país muy complicado porque esta doble vara funciona mucho y los medios, está claro, mayoritariamente juegan del otro lado. Yo yendo a tu pregunta, no lo veo difícil que salga, pero más bien indica una dirección de dónde dar la batalla, ¿no? Tiene que haber federalismo, sí, pero tiene que haber responsabilidad, porque si una ciudad pone 23% de los recursos y se lleva 3,5%, no podés pedirle además
que banque la medicina de alta complejidad de todo el país. Y si lo hace, tiene que haber una participación de las provincias en apoyo de eso, en interés de los propios ciudadanos de las provincias, que hoy tienen gobiernos que no tienen ningún interés en mejorar la sanidad en sus provincias, porque total se encarga la capital federal, y por lo tanto lo único que funciona bien de la estructura sanitaria de las provincias peronistas es el avión sanitario, porque es el que usa el gobernador para ir a los asados que van armando por todos lados. Bien. Fernando, ahí creo que entró Lucas de vuelta. Que parece que ahí está, vamos. Sí. Te estaba escuchando atentamente, Fernando. Sí, no, pero ya estaba medio... la segunda parte era sobre esto, de nuevo, los errores económicos ya era mucho de nuevo pasar por eso. Así que me parece muy interesante lo que decís, Fernando, que durante el gobierno de Cambiemos, una cosa que sí se hizo es que las obras sociales empezaran a pagar más por la atención hospitalaria, que eso es básico también. O sea, cuando va al hospital una persona que tiene una obra social, bueno, que se le cobre esa obra social. Eso es fundamental. Todo el tema... Claro, por supuesto. Claro. Todo el tema sistema de salud, discusión, y acá, viste, aparece muy poco. Ahora por ahí más con la pandemia, pero vos ves las elecciones norteamericanas y el tema uno casi es el sistema de salud. Acá tenemos esta cosa con las obras sociales sindicales, un sistema muy mal organizado, y con todos estos problemas federales que decía Fernando. Así que está buenísimo también como parte de esa discusión tu proyecto, me parece. Sí, la idea es eso, abrir la discusión de qué salud queremos, qué derecho queremos respetar y quién paga. Porque acá todo el mundo está a favor de los derechos, pero también están todos a favor de que pague el otro. Bien, entonces continuamos. El siguiente turno era para Diego. Le pedimos a Diego, tocayo en este caso, que se habilite el micrófono. Ahí está. Diego. Bueno, buenas tardes, Fernando y Lucas. Gracias como siempre, por el espacio y por la posibilidad de pensar. A mí me parece muy interesante y muy necesario esto de haber focalizado que el conurbano debiera estar en el centro de la agenda inmediata de la oposición. Me parece que ya eso sería una muy buena decisión de la oposición, focalizarse en esa cuestión. Pensaba que hay dos antecedentes que no son menores, que es el triunfo de la provincia de Buenos Aires en el 2015 y el triunfo de la elección legislativa en el 2017. Más allá de la consigna de si se puede o no se puede, se pudo, ¿sí? Y después hay dos puntos que me parece que son importantes. El primero es que la gestión de Kicillof no es una buena gestión, está llena de debilidades, que me parece que sería muy importante que la oposición afine su puntería en esta cuestión. No es lo mismo, más allá del dinero que va a tener y que van a poner, es una gestión muy débil, inclusive para los propios seguidores. Y por lo tanto, me parece que el segundo paso que habría que dar es no perder de vista que la batalla, la madre de las batallas va a ser por la economía en el 2021 y mucho más en el conurbano. La única posibilidad de que la oposición siga levantando las banderas institucionales es teniendo mayor representación en el Parlamento. Está claro que los niveles de avance de este gobierno sobre esa parte son el resultado de tener más números. Entonces, yo creo que no habría casi que, más que privilegiar las cuestiones económicas, porque la madre de las batallas va a ser económica y en el conurbano. O sea, yo le agregaría a esa centralidad de la preocupación por el conurbano la cuestión económica del conurbano. Y me parece que ahí es donde hay que afinar el lápiz claramente. La pregunta concreta es, si el ejercicio es de seguir recortando, es cuáles debieran ser los 3 o 4 medidas económicas centrales destinadas para priorizar en la campaña electoral del 2021 de parte de la oposición en el conurbano bonaerense. Gracias. Bueno, nos vamos acercando al núcleo duro de los problemas a resolver, ¿no? Conurbano, elección 2021, tema económico incluso, donde por ahí Cambiemos no puede contar una historia por lo menos no puede contar una de mucho éxito. Es un desafío. Siempre, viste, hay que tener en cuenta que en las campañas electorales tampoco, no sé cuánto pesan las propuestas, ¿no?
algo pesan, pero no solo. Entonces, creo que una parte fundamental es la ingeniería electoral y la maquinaria electoral y la maquinaria de fiscalización. Y digo, hay muchas cuestiones electorales que no hay que dejar de lado para esa que coincido, Diego, es la madre de todas las batallas. Como agenda, más allá de cuánto pese o no, yo creo que algunos de los temas son, como te digo, el acceso al mercado de trabajo. Es decir, hay un economista norteamericano que habla es un italiano que está en Estados Unidos, creo que se llama Capitalismo Populista, su libro, o algo así, que parece acá por ahí la palabra populista no nos gusta, pero imagínate capitalismo popular, ¿no? Yo creo que tenemos que construir un discurso donde el mercado es amigo de los pobres, ¿sí? Yo no sé después cómo se llena esto, ¿no? Pero yo realmente lo creo. O sea, creo que en gran parte el conurbano no es víctima del mercado, es víctima del Estado en una buena parte. Una de ellas, claramente, es la imposición de impuestos altísimos a la contratación, que fíjate que son impuestos que no son progresivos. O sea, si vos cobras un salario más alto, no es que pagás, porcentualmente pagás los mismos aportes, son impuestos básicamente, que un trabajador de más bajos ingresos. Es más, los trabajadores de mayores ingresos tienen un tope. Entonces, la idea de desgravar el trabajo, de nuevo, no sé si es para una campaña electoral, ¿no? Pero por lo menos es para llenar después de contenido a lo que es el mensaje, que es, necesitamos que incorporar toda esa gente al mercado de trabajo y darle los derechos vinculados al mercado de trabajo, ¿sí? Ese es un punto. Otro es el educativo para mí, que es muy importante, que tiene que ver con la economía. Y después creo que todo lo que fue inversión, infraestructura / transporte, de nuevo, no sé si es exactamente economía o no, pero ahí sí Cambiemos tiene cosas para mostrar y puede decir, mirá, nosotros tuvimos poco tiempo, pero hicimos el Metrobús de La Matanza, ¿entendés? Entonces, ¿esto cuánto te cambió la vida? Bueno, no sé, son 3 elementos que se me ocurren ahora, seguramente, Diego, hay muchos más, pero por lo menos todo lo que quería manifestar es esto, necesidad de darle una prioridad al tema, ¿no? Sí, ahí yo quisiera decir algo. Yo creo que efectivamente coincido mucho con Lucas. Nos falta un relato y sobre todo nos falta un relato dirigido a esos sectores. Puede ser buena la crítica con respecto a el abandono de la clase media por nuestro gobierno, por decirlo así. También es difícil, ¿no? Porque vos llegás al gobierno, venís un país con 4 años de recesión, necesitas inversión y algo le tenés que dar a las empresas porque está claro que la tasa de retorno es muy baja, porque a mí me causan gracia cuando dicen que la crisis la paguen los capitalistas, ¿no? Los troscos y algunos kirchneristas que son medio troscos. Digo, si hubiera mucha tasa de ganancia, habría mucha inversión, ¿no? Es raro que las empresas estén ganando mucho y no estén invirtiendo nada. Está claro. Entonces el gobierno tuvo que llegar y darle bastantes recursos o posibilidad de tasa de ganancia a las empresas. Cuando digo tasa de ganancia, hablo también de, por ejemplo, ajustar las tarifas, ¿no? Y al mismo tiempo tenías una situación explosiva social por abajo, con la pobreza muy alta, y tampoco podías, por razones humanitarias, pero también por razones políticas. No nos olvidemos cómo cayeron los 2 anteriores gobiernos no peronistas, cómo cayó Alfonsín con los saqueos en el Gran Buenos Aires y cómo cayó de la Rúa. Por lo tanto, ahí también tenía que ir. Entonces, la clase media fue un poco el jamón del medio, ¿no? Se lo comieron enseguida. Pero más allá de que podamos estar de acuerdo con esto, tiene que haber un media baja. Y ahí hay que identificar, está bien lo que dice Lucas, de identificar quién lo puede denunciar. Tipos que como Toti Flores, no nos sobran, pero algunos tenemos, ¿no? Y tendríamos que dar una relevancia. Y hay muchas cosas más. Y generacionalmente, Fer, perdón que te interrumpa, pero digo, generacionalmente también, ¿no? Creo que es un desafío para Cambiemos, digo, de gente joven, de repente que sea representativa de todos esos sectores, ¿no? Creo que es importante buscar eso también, ¿no?
Y coincido con vos también en lo que vos mencionás. Es cierto que hay mucho vivo aprovechado colgado del sistema, pero no creo que sean la mayoría. Y hay muchísima también trabajadores. Campaña este año, el año pasado, la hice toda en el conurbano. No hice nada Capital Federal, o casi nada. Iba cuando me insistían mucho desde el gobierno de la ciudad que vaya a algún lado, entonces iba y hacía un café, qué sé yo, en Belgrano, en Boedo. Pero casi toda la campaña la hice en Avellaneda, en Moreno, en Quilmes, La Matanza fui 6 veces, por ejemplo. Y hay una bronca contenida. Cuando dicen que, cuando este gobierno esconden la realidad. Está lleno de clase media baja, de gente pobre o en el límite de la pobreza, súper caliente porque el vecino de al lado recibe 40 lucas y es lo mismo que gana él que sale a laburarlo. Eso es muy fuerte también. Y no tenemos un mensaje para eso. Cuando nuestra estructura, nuestra historia tiene ese mensaje. Mi hijo el doctor, ¿no? ¿Qué es el mi hijo el doctor? Es el pasaje del siglo XX al siglo XXI, anticipado en Argentina. El pasaje del trabajo físico repetitivo, el albañil, el zapatero, el obrero, que querían que su hijo no hiciera lo mismo que el padre, querían que fuera doctor, que fuera un trabajador, diríamos hoy, de los sectores de creación de servicios cerebrointensivos, sociedad de la información, poner el nombre que vos quieras. Pero se cuenta fácil, es mi hijo el doctor. Eso está en la memoria histórica argentina. Y lo regalamos por no dar la batalla cultural, por la teoría del metro cuadrado de Durán Barba, por todas estas cosas que son muy útiles cuando la economía va para arriba. Entonces es fácil mirar el metro cuadrado. Cuando la economía va para abajo, y muchas veces va para abajo, si vos no tenés una explicación y te quedaste sin la economía, sin el metro cuadrado y sin relato. Y eso un poco también nos pasó, ¿no? Muy bien. Sí. El siguiente turno es para Fernando Borgo. Vamos cerrando porque ya estamos. Ya estamos en la última, Para no usar de los huéspedes, así que vayamos cerrando, última, anteúltima, como vos digas, Dios. Ya estamos. Fernando, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Me parece muy interesante la disertación. Yo creo que... ¿me escuchan ahí? Perfecto. Yo creo que aprendemos en este tiempo. Yo creo que la institucionalidad que nos mostró desde el gobierno de Alfonsín allá en su principio y la necesidad de vivir en democracia es algo que no podemos perder y que debemos defender a ultranza. Yo creo que el mismo gobierno de la Alianza nos enseñó de que no hay verdades absolutas, que se puede llegar a consenso entre por ahí ideas distintas, pero con objetivos comunes. Y el gobierno de Cambiemos creo que también nos enseñó que se puede gobernar con un peronismo enfrente, que no es fácil, pero bueno, se terminó un periodo de gobierno que tampoco era fácil. Y creo que mostró muchos indicios de qué es lo que hay que hacer. Por ahí cerró un poco en el cómo, o no se concretó en el cómo, pero sí creo que en esto de Lucas creo que lo planteó primero, del escorpión, lo que está claro desde que recomenzó la democracia hasta hoy, es que hay que pensar que hay que gobernar con alguien totalmente desleal. No es fácil, no es sencillo, esto no es para tibios también. Pero teniendo en cuenta eso, yo creo que
no hay que... Está muy justa la... aunque, y esto quiero decir que la oposición tiene que ser un poco más grande que Cambiemos, y hay que tratar de buscar esos soldados hasta en las mismas filas del otro frente, que seguramente no están radicalizados, y lo dijo Fernando recién en su camino por el conurbano, de que hay mucha gente que está descontenta con esa forma de no gobernar que tienen, y de pocos objetivos, y de objetivos muy plachitos, y La pregunta, para el Fer. país siguiendo las estadísticas. La pregunta. Sí, perdón. Lo que quiero decir es que si es posible ordenar toda esa fila de oposición a través de un plan que se pueda consensuar, un plan, que las legislativas que vienen, si bien no sea o que todos los soldados que se puedan ganar en la legislativa que viene se los pueda encolumnar en un próximo gobierno detrás de un plan, aunque no estén dentro de la oposición. Y con esto que decía Lucas, de los 3 pilares que él planteaba su idea, donde le ponía redundancia al trabajo, no se cierren solamente en bajar la cuestión impositiva del trabajo. Hay una cuestión muy importante que le suma mucho costo, que es la cuestión legal, o sea, los grises que hay a la hora de tomar un empleo. Y eso le genera un costo que no es solamente el costo del trabajo, el resuelve. Discúlpenme. Me quedo, Fernando, con lo de los soldados. Coincido 100% y me alegra que Fernando Iglesias también en la misma sintonía de decir, acá el objetivo común está clarísimo, hay que sumar todo lo que se pueda, aunque uno a veces tenga algún matiz de diferencia, pero lo que quería enfatizar es, cuando uno piensa en sumar, no pensemos solo en dirigentes, ¿sí? En dirigentes conocidos, che, me junto con este o no, que casi ni sé si es tan importante. Digo, ¿cómo entusiasmamos esto que pasó, que fue Cambiemos, que entusiasmó a mucha gente? Por ejemplo, a mí me pasó así. Digo, por primera vez vi una fuerza donde me sentí, la verdad, identificado con los valores, con la visión sobre Argentina. ¿Cómo jóvenes dirigentes para que se sumen? Me parece mucho más importante casi que si este soldadito peronista sí o no. No digo que no sea importante eso, pero creo que el foco tiene que ser cómo sumamos un entusiasmo nuevo de gente joven, de gente de distintos sectores sociales a estos valores de Cambiemos, ¿no? Creo que ese es como un gran desafío que tenemos para el 2021 y para más adelante. Después, encolumnarse o no, atrás de un programa, todo eso va ocurriendo, se va ordenando solo los melones en el camino en la medida que el poder se va acercando, ¿no? Y con las ventajas que hablamos antes de que es una fuerza ya mucho más preparada que antes, ¿no? Pero creo que el desafío que también tienen todos ustedes, de alguna manera, que todos nosotros, es tratar de, en este momento más difícil, insistir, digo, hay mucho, por ejemplo, hay mucho arrepentido, hay mucho votante de Alberto Fernández que se arrepintió. Se ve en todos lados, en los amigos, en las redes sociales. Che, al final no es, y no era, hermano. O sea, acá me estaba tomando el mate cocido, me lo regaló un amigo que está Obama, acá. Y abajo dice Obama, y abajo dice consider the alternative. Dice, imagínense la alternativa, como diciendo, muchachos, es por acá, o sea, te puede gustar esto, un poco más, un poco menos, pero es por acá. Tenemos que hacer un cambio basado en estos valores. Entusiasmar a gente para eso, por ahí puede ser más difícil cuando es la segunda vez que la primera, pero a su vez tenemos ventajas, que es algo mucho más cohesionado, mucha más gente identificada. Esa es como una misión, creo que central, ampliar socialmente, ampliar etariamente, ampliar geográficamente
lo que son la esencia de Cambiemos, que son ustedes, digamos, somos todos los que participamos de alguna manera u otra militar por estos valores, ¿no? Bueno, coincido absolutamente, me alegra la coincidencia porque iba a decir exactamente eso, que cuando se habla de ampliar, en general, muchos piensan en a qué soldadillo, a qué dirigente, sobre todo si es peronista, lo traemos para armar la pata peronista y qué sé yo, y yo no me voy a poner en la puerta de Cambiemos con un látigo y a pedir autos de fe antiperonista a nadie, son todos bienvenidos mientras vengan con currículum y no con prontuario, eso sí, pero después que vengan los que quieran. Ahora, pensar que vos vas a traer a fulanito, y porque viene fulanito, que en tal elección lo votaron no sé cuántos y te va a traer tantos votos, es ridículo, el votante es cada vez más independiente. Si hemos visto desmoronarse nosotros y otros, yo formé parte de la coalición cívica, cuando yo entré, sacamos el 24%, cuando yo salí 1,8%. Y no creo que lo hayamos hecho tan mal, pero por algún motivo la gente conservamos un voto de cada 12. Por lo tanto, los nombres, los propios y los ajenos, son relativos. Por eso, a veces, yo creo, esta cosa de ampliar está bien, pero creo que corre el foco. Porque yo creo que la manera de ampliar, y cuando digo ampliar es sobre todo ampliar socialmente, ¿qué está esperando la gente? Yo creo que la gente está esperando una alternativa. Algo distinto a lo que está viendo y que está fracasando. Que tengan un cierto nivel de autocrítica, que diga, lo vamos a hacer mejor, lo vamos a hacer con más convicción, con más fuerza, etc. Y sobre todo lo que quiere ver, me parece, es una fuerza alternativa que esté dispuesta a pelear el poder. Por eso me parece que es muy importante, ante atropellos como los que estamos sufriendo, ponerse firme, dar una imagen de firmeza. Pueden hacer muchas cosas porque tienen mucho poder y tienen forma de juntar la mayoría en ambas cámaras. Lo que no puede pasar es que lo hagan con nuestro consentimiento. Nosotros tenemos que estar de la vereda de enfrente y diciendo no. Y eso no es ampliar la brecha, eso es defenderse, ¿no? Cuando vos tenés enfrente un tipo que viene con todo, armado con todas las herramientas del Estado, porque manejan prácticamente todo, manejan al Papa, manejan a la justicia, manejan las dos cámaras, manejan los piqueteros, manejan la CGT, y se te vienen encima, además diciéndote, vamos por vos, porque uno ve los proyectos que presentaron ahora, y son todos proyectos de vamos por la justicia, vamos por la prensa, vamos por las PASO, vamos por todo, y bueno, la grieta no es una grieta, es una trinchera en la que te refugiás para tratar de resistir. Y no entenderlo, creer que nosotros por defendernos ampliamos la grieta, es entregarse directamente. Por eso a mí me parece que es tan decisivo que nosotros podamos mostrar en estos momentos tan difíciles cohesión. Pueden hacer muchas cosas, pero no con nuestro consentimiento. Y en ese sentido, me parece que la mejor forma de llegar bien y de ampliar es representar bien al 41%. Si nosotros representamos bien a nuestros votantes ante el fracaso de este gobierno, y vamos a tener mucha más gente que diga, bueno, yo quiero estar en este y a tratar de seducirlo y qué sé yo, me parece que lo único que vamos a dar es una imagen de debilidad, vamos a ganar poco y vamos a perder de nuestro lado, porque también están ahí una serie de buitres sobrevolando por encima, tratando de ver cómo se llevan una parte de la... Y bueno, y lo damos por terminado porque ya nos hemos más que pasado, con buenos motivos, porque evidentemente lo que dice Lucas provoca interés y todo el mundo tiene una pregunta para hacer, muchas quedaron en el tintero, pero ya pasamos la 1:30, así que liberamos a Lucas, le damos las palabras finales y le agradecemos siempre porque, por la mirada, porque yo detesto esto de hablar de la mirada, ahora todo el mundo habla de la mirada y a mí me agarra no sé qué cosa, pero me parece oportuno decirlo porque es una visión muy amplia de los problemas del país y original. Y eso siempre se agradece porque permite el debate y permite ampliar la propia visión. Tenés las últimas palabras, Lucas, después de lo cual serás aplaudido por la gran masa del pueblo que abrirá sus micrófonos para agradecerte. Mirá cómo citás a
La gran masa del pueblo, Fer, por favor, me decepcionás. Faltaba combatiendo el capital. La verdad que lo están combatiendo, lo peor es que lo están combatiendo, esto del impuesto. Terrible. No, nada más agradecer. Déjame meter un bocadillo. Sí, Yo sí. me acuerdo de tres cosas de tres frases de ellos y creo que estamos todavía atrapados ahí. Combatiendo el capital. Alpargatas sí, libros no. Libros no. Eso te habla de todo lo que está pasando en la Argentina. Cerrás vos, Lucas, dale, perdón. Sí, y la que no es los únicos privilegiados eran los niños, ¿no? Después de este año, la verdad, qué horror. Lo que le hemos hecho a los niños este año, una cosa increíble. No, nada más agradecerte, Fer, la verdad, me sentí muy cómodo y muy interesante todo. Y sobre todo, a ustedes, todos los que están escuchando, digo, son ustedes, ¿eh? O sea, realmente esto... Uno a veces ve los dirigentes políticos como Fernando y piensa que, bueno, ellos tienen que hacer algo. Ellos, o los que de alguna manera hablamos en los medios, podemos hacer algo limitado, podemos hacer cosas pero limitadas. Realmente la acción de muchos es lo que cambia el país. Eso fue el 2015. O sea, y eso fue el sí se puede del 41% también. O sea, fueron muchas voluntades convenciéndose entre sí. No fue un dirigente o un Durán Barba. Realmente no lo fue. Entonces, los felicito por estar participando de esto y, digamos, les transmito todo mi entusiasmo y mis buenos deseos para que sigan luchando, porque, bueno, cito entonces una última del peronismo. No, mejor de Churchill. No, perdón, de MacArthur, ¿no? Volveremos. ¿De quién es? MacArthur. Douglas MacArthur. Sí, volveremos. Así que bueno, un saludo para todos. Nos vemos la próxima. Gracias, Lucas, y gracias, Fernando, por este espacio. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Fernando. Gracias, Fer. Volveremos. Sí.